Bienvenidos a Máquina de Experiencias. Yo soy Lorena García y me acompaña como siempre Álvaro Mejía. En este podcast yo le cuento a Álvaro un tema que me parezca interesante y Álvaro de igual manera me cuenta algo que le parezca interesante. Muchas veces tocaremos el terreno filosófico o por lo menos exploraremos los temas bajo esa perspectiva. Creo que en este episodio tanto Álvaro como yo queremos hablar de temas relacionados con el lenguaje, pero quizá en áreas y niveles distintos, aunque creo que ambos igualmente interesantes. Seguro que alguna vez han escuchado acerca de la hipótesis de Sapir-Whorf o la han visto planteada en alguna película, en algún libro, o seguro que alguna vez tú, Álvaro, o quienes nos escuchan se han preguntado precisamente lo que estos dos investigadores intentaban responder, y es la cuestión de qué tanto afecta la lengua en cómo experimentas la realidad y el mundo. A estos dos autores les interesaba la conexión entre el lenguaje, la cognición y la experiencia. Para Sapir, la lengua era un producto histórico-cultural y algo que no era posible localizar en ninguna parte del cerebro ni relacionarla con ningún gen, de forma que distintas lenguas darían lugar a distintas versiones culturales de un mismo fenómeno. Y él llevaba esta premisa todavía más lejos. O sea, para él no había una realidad objetiva, sino representaciones subjetivas de los objetos organizadas por diferentes sistemas lingüísticos. Es decir, si las personas que hablan lenguas distintas expresan realidades distintas, para él era natural inferir que de hecho estaban percibiendo realidades distintas. Y bueno, y esto no solo era de interés o tenía implicaciones muy importantes para la comunidad de lingüistas como él, sino que también lo era para psicólogos, antropólogos, filósofos, sociólogos, etc. En la actualidad se suele hablar de que hay una hipótesis de Sapir-Whorf fuerte y una débil. Para quien no esté familiarizado con esta manera de clasificar las hipótesis o los argumentos, no es fuerte o débil en el sentido de la solidez argumental, digamos, sino que es fuerte o débil según el alcance que tiene. En este caso, la hipótesis fuerte es la que te acabo de contar, ¿no? Sostiene que la percepción de la realidad está determinada por la lengua materna. Es decir, esta hipótesis tiene más alcance, ¿no? La realidad está determinada por la lengua materna. Y la hipótesis débil, que la percepción de la realidad está influenciada por la lengua materna. Es una versión más moderada. La verdad es que a día de hoy la hipótesis débil está mucho más ampliamente aceptada. En su momento Sapir se imaginó una cosa que iba muy lejos, pero sus intuiciones no estaban para nada equivocadas. Ocurren cosas muy interesantes alrededor de estas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, la cognición, la manera en que percibimos al mundo. Así que en este episodio lo que quiero contarte son algunos ejemplos, algunos casos y estudios que apuntan a cosas muy interesantes con respecto a este tema, y que por lo menos yo antes de leer esto no me había planteado nunca. Pues bueno, un caso curioso es que en 2016 se hizo un estudio de la Universidad de Chicago con un grupo pequeño de niños sordos que eran originarios tanto de Estados Unidos como de China. Todos los niños participantes tenían pérdida auditiva profunda y ninguno sabía lengua de signos. No te voy a contar toda la metodología y los procedimientos del experimento. Si les interesa, lo podemos poner en la página de Facebook para que puedan leerlo entero, pero te podrás imaginar que hubo muchas variables, muchas condiciones que se tuvieron que cumplir para poder analizar los gestos que hacían los niños, los significados de estos gestos, si estaban utilizando morfemas, etc. Y todo en un ambiente en el que los niños simplemente estaban jugando con otros niños. Pues se dieron cuenta de que estos niños que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar a nadie hablar ninguna lengua y que tampoco conocían lengua de signos, habían desarrollado un sistema propio de gestos para comunicarse.
y que estos sistemas eran similares entre los niños, entre todos los niños, a pesar de ser niños de lugares distintos. O sea, los sistemas de los niños estadounidenses eran similares a los de los niños chinos. Una cosa que pensaron los investigadores en un inicio, al ver que tenían este sistema para comunicarse, es que los niños estaban usando gestos imitados de los padres, que el sistema era aprendido de ellos. Pero luego se dieron cuenta de que realmente muy pocos gestos se parecían a lo de los padres. El resto de gestos se los habían inventado los niños. Y además de esto, la variedad de gestos que los niños se inventaron para crear su lenguaje propio, digamos, eran mucho más similares a los gestos de otros niños, tanto de Estados Unidos como de China, que a los gestos que usaban sus propias madres. ¿Qué significa todo esto? Pues podríamos pensar que los gestos que usaban estos niños tenían más que ver con las representaciones mentales de los objetos, es decir, con algo interno en el sistema cognitivo, que con algo externo, cosa que a su vez está muy relacionado con cuestiones de innatismo, ¿no? Versus la tabla rasa, en el tema de la adquisición del lenguaje, que es algo que ya habíamos mencionado en otro episodio de este podcast, en el que precisamente Álvaro nos hablaba sobre el mito este de la tabla rasa. Te cuento otro caso muy, muy, muy famoso, como ejemplo de cómo el lenguaje está íntimamente ligado a la cognición. Y es el caso de Ginny y en general de los niños ferales, pero voy a contarte en concreto el caso de Ginny. Ella era una niña de 13 años que se cree que para cuando la encontraron había estado viviendo aislada socialmente desde los 20 meses de edad, más o menos, lo cual le provocó un retraso en el desarrollo cognitivo, una ausencia completa de lenguaje. Cuando los investigadores la evaluaron, estimaban que su desarrollo cognitivo era el equivalente al de un niño o niña de 2 años, en el momento en el que ella tenía 13. Su caso se volvió de mucho interés, no solo por el periodo de tiempo que pasó sin tener contacto con la sociedad, porque fue muy largo, sino también por lo impresionante de su caso en otros sentidos. No tuvo ninguna clase de estímulos auditivos que la hubieran ayudado en el proceso de desarrollar o de al menos comprender el lenguaje natural, es decir, no tenía acceso a una radio, no veía la televisión, no escuchaba a otras personas. Quizá te estarás preguntando, ¿pero por qué estaba viviendo así, no? Sus padres la abandonaron, se crió con animales, como pasa con muchos niños ferales, ¿no? Que los encuentran viviendo con lobos, con perros, con primates. Pues yo creo que las circunstancias de su vida y el hecho de por qué sus padres le hicieron eso son incluso otro tema para otro podcast, porque no estaba viviendo en el bosque con animales, ni es que sus padres la hubieran abandonado en algún lugar y no la volvieron a ver. Ginny vivía con su familia, vivía con su padre y con el resto de la familia, pero su padre la mantenía aislada del resto, la mantenía encerrada e incluso muchas veces inmovilizada porque la amarraba. No le dirigía la palabra, le pegaba si ella emitía alguna clase de sonido. Además de que cuando se enfadaba con ella o quería comunicarle que quería que dejara de hacer lo que estaba haciendo o quería que guardara silencio, le gruñía o le ladraba. Su padre a ella. Entonces, es decir, Ginny no fue una de esas niñas ferales que crecen con animales, pero tenía un padre que se comportaba como un animal con ella, ¿no? Y sí fue una niña a la que deliberadamente se le aisló socialmente y nunca tuvo ningún tipo de interacción social normal. Pues a ella, como le sucede a otros niños ferales, le pasó que todo este aislamiento social hizo que su desarrollo cognitivo se situara bastante detrás de lo que se consideraba normal para una niña de su edad. Y claro que aquí
unas de las preguntas claves para las personas que la rescataron, que la estudiaron y que llevaron todo su caso, era si Ginny iba a ser capaz de alcanzar el desarrollo cognitivo de un niño o una niña en, que no hubiera sido víctima de esas condiciones, ¿no? O si iba a ser capaz de adquirir la lengua natural. Seguro que te suena la hipótesis esta de el periodo crítico, propuesta por el neurólogo Eric Lenenberg, y que propone que habría un periodo en el desarrollo cognitivo en el que si no se dan las condiciones externas y o internas necesarias para que haya un desarrollo adecuado, se volvería ya imposible desarrollar algunas habilidades, como por ejemplo podría ser la adquisición del lenguaje. Entonces el caso de Ginny fue en ese sentido muy importante. Era una oportunidad de mirar empíricamente si Ginny iba a reafirmar o refutar la hipótesis del periodo crítico. ¿Qué pasó entonces cuando la encontraron y la llevaron a un hospital y comenzaron a darle los cuidados y el entrenamiento necesario para ver si iba a poder adquirir el lenguaje y otras habilidades cognitivas? Esa parte es bastante controvertida. Por ejemplo, una cosa a tomar en cuenta es que se intentó evaluar su desarrollo cognitivo con varios tests, pero uno de los mayores problemas que enfrentaron quienes llevaron su caso era que precisamente la fiabilidad de estas pruebas dependían de la comprensión lingüística de la persona a la que se le estaban aplicando estas pruebas. Y Ginny no sabía decir ni una sola palabra para el momento en el que comenzaron a hacerle las pruebas. Esto es una cosa que se sabe a ciencia cierta, que cuando la rescataron, Ginny no sabía decir absolutamente nada. Pero también se sabe que comenzó a aprender a comunicarse con el lenguaje, y una vez que comenzó a aprender a comunicarse, también comenzó a puntuar cada vez más alto en los test de desarrollo cognitivo. ¿Cómo fue esto? A los 6 meses de recibir entrenamiento, ya puntuaba lo mismo que un niño de 4 años, cuando al principio se la situaba en el nivel cognitivo de un niño de 2 años más o menos. Y así continuamente, más adelante la situaron en el nivel de un niño de 6 a 8 años, etc., ¿no? Creo que el hecho de si llegó o no a puntuar lo mismo que puntuaría un niño o una niña de su edad es una parte controvertida también. Pero una cosa interesante es que al hacerle estos tests a Ginny, ella siempre puntuaba más bajo en la sección que evaluaba el uso del lenguaje que en el resto de secciones que evaluaban otras habilidades cognitivas. Esto es interesante porque parece ser que cuando comenzó a adquirir el lenguaje, eso le ayudó a adquirir otras habilidades cognitivas, pero al mismo tiempo esas habilidades llegó a un punto en el que superaron su habilidad para usar el lenguaje. Allí siempre mantuvo algo de retraso, ¿no? Llegó a expresarse muy bien comparado con no saber ni una sola palabra a los 13 años, pero parece ser que no llegó tampoco a un uso del lenguaje natural y común que tendría cualquier persona. Con lo cual se concluyó que su desarrollo cognitivo, como dije antes, en general, al final era más alto que su sola habilidad lingüística. Aún así, aunque la parte del lenguaje le haya costado más y al final no se hubiera igualado ni a sus otras habilidades lingüísticas ni a las de otras personas de su edad, pues su caso de alguna manera sirvió para defender que, contrario a la hipótesis del periodo crítico, sí era posible adquirir el lenguaje pasado este periodo hipotético, ¿no? Aunque es verdad que, como dije antes, hasta donde se sabe, Ginny no fue capaz de usar el lenguaje al nivel de otras personas de su edad, ¿no? Siempre siguió teniendo un retraso lingüístico. Pero sorprendió el hecho de que sí que fue capaz de adquirir una lengua y de expresar, hablar incluso de su pasado, recordar cosas de cuando su padre le pegaba y expresar sentimientos, etc.
Pasando a otra cuestión, eh, la concepción del espacio y el tiempo es uno de los ejemplos más representativos y yo sabía que esta parte te iba a gustar, Álvaro. Es uno de los ejemplos más representativos de cómo los hablantes de lenguas diferentes se expresan de manera diferente con respecto a un mismo fenómeno del mundo como puede ser el tiempo, ¿no? Hay una científica cognitiva que se llama Lera Boroditsky, no sé cómo se pronuncia su apellido, y ella tiene un paper, bueno, esta investigadora está muy sumergida en el tema de cómo el lenguaje influye en el pensamiento. Si te pones a buscar papers de ellas, prácticamente todo es sobre eso. Y leí uno en el que justamente se pregunta si el lenguaje moldea la manera en que pensamos ciertos conceptos. Y ella habla de cómo hay elementos en el concepto del tiempo que entendemos por experiencia. Sabemos que cada momento solo ocurre una vez, sabemos que solo podemos estar en un sitio a la vez, sabemos que no podemos volver a momentos que ya han pasado y sabemos que no hay cosas que sucedan permanentemente. Todo tiene un límite de tiempo. Y que estos son los aspectos que definitivamente parecen ser universales. Sin importar la cultura ni la lengua, todos entendemos esos aspectos del tiempo. Pero hay otros aspectos secundarios que sí cambian de cultura a cultura y dependiendo de la lengua en la que se esté hablando, se expresan de maneras diferentes. Todos utilizamos metáforas espaciales para referirnos al tiempo, pero así como hay ese aspecto universal, ¿no?, que entendemos el tiempo como algo unidimensional y direccional, existe también un aspecto que varía y que esta investigadora cree que es posiblemente el producto del hecho de que nuestra experiencia física del tiempo es incompleta, es vaga, cosa que ha llevado a distintas culturas a concebir el movimiento del tiempo, digámoslo así, de maneras distintas. Explico a qué se refiere con esto. En inglés se suelen utilizar metáforas con palabras que aluden a una horizontalidad del tiempo. Creo que en español lo hacemos igual. Con palabras como ahead, behind, front, back. Por ejemplo, haciendo referencia a que una buena época está por delante, que las dificultades están ya detrás de nosotros, ¿no?, en el pasado. Y menos frecuentemente se usan palabras o frases que aluden al tiempo como algo vertical. Se puede decir, por ejemplo, hand down knowledge, ¿no?, pasar conocimiento de generación a generación, donde estás usando la palabra down, ¿no? Hay una verticalidad, las generaciones antiguas están arriba y las generaciones futuras están abajo con respecto a la persona a la que lo dice, ¿no? Pero es menos común. Y ella ha estudiado, por ejemplo, que en mandarín son recurrentes ambos tipos de metáforas, pero lo interesante es que en mandarín se usan muchísimo las metáforas que aluden a una verticalidad del tiempo, mientras que en inglés son muy raras, no se suele entender el tiempo así, se suele entender el tiempo como algo horizontal. En mandarín entonces es algo así como que lo que pasa antes pasa arriba y lo que pasa después pasa abajo. Cuando en inglés, y creo que en español es igual, lo que pasa antes pasa detrás, ¿no? Y lo que pasa después pasa delante, es decir, la flecha del tiempo iría de detrás hacia adelante, mientras que en mandarín sería usual entender la flecha del tiempo como que va desde arriba hacia abajo. Pues esta investigadora también llevó a cabo una serie de experimentos con hablantes nativos del inglés y del mandarín que también sabían inglés como segunda lengua y les puso unas pruebas con unos dibujos en los que tenían que responder ciertas preguntas y a veces los dibujos estaban relacionados horizontalmente, a veces verticalmente y los resultados apuntan a que uno, efectivamente quienes hablan inglés entienden la flecha del tiempo de manera distinta a quienes hablan mandarín, ¿no?, de manera horizontal y los otros de manera vertical. Dos, que quienes hablaban mandarín seguían pensando en una verticalidad del tiempo, incluso cuando se les pedía que pensaran en oraciones en inglés.
Y 3, que cuando le explicaban la verticalidad del tiempo a las personas que hablaban inglés, rápidamente entendían esa manera de verlo y podían responder nuevamente los tests y ahora sí que sacar los mismos resultados que los hablantes de mandarín, ¿no? Interpretarlo de la misma manera. Con lo cual ella lo que concluye es que no es que las personas estén determinadas por la lengua a percibir el fenómeno del tiempo de cierta manera, ¿no? Sino que al aprender, sí que hay una influencia, al aprender una lengua en la que el tiempo se entiende de manera horizontal o vertical, ellos aprenden a verlo y expresarlo de esa manera, pero pueden también aprender un tipo de metáfora distinta si aprenden una segunda lengua, por ejemplo, en donde el tiempo se exprese o se entienda de manera diferente. Sí que influiría, pero no es determinante como en su momento se lo imaginaba Sapir. Que por cierto, una película que explora esta cuestión y que la lleva mucho más lejos es la de Arrival, La Llegada, que si la han visto, pues se acordarán, ¿no? Con este experimento, porque precisamente trata de eso, ¿no? De cómo la protagonista alcanza una comprensión del tiempo que solo era posible aprendiendo una lengua alienígena, ¿no? Que no hubiera sido posible hablando ninguna lengua natural de la Tierra. Y también acerca de esto del tiempo, hay algo muy interesante que es con lo que me gustaría cerrar, y es algo que en inglés se llama fictive motion. Es un fenómeno lingüístico relacionado con el movimiento en el que el observador puede o bien estar estático o en movimiento dependiendo de cómo perciba la situación. Resulta que a veces cuando en inglés se habla de eventos, las personas lo pueden interpretar de dos maneras distintas dependiendo de su experiencia subjetiva del tiempo, de si ellos se perciben estáticos o perciben que se mueven con respecto al tiempo. Me explico. Y por cierto, no sé si en español ocurriría lo mismo, yo creo que no. Cuando, por ejemplo, en español dices que se adelantó una reunión, creo que en español lo entendemos como que la reunión va a ocurrir antes, ¿no? O sea, si la reunión iba a ser a cierta hora y dices que se adelantó, creo que en español siempre lo entenderíamos como que va a ocurrir antes de lo que se había dicho en un principio. No sé si quizá podríamos usar otra palabra, otra clase de oración y que pudiera ser más ambiguo. Ahora mismo se me ocurre que en español no funciona así, pero en inglés si tú dices que una reunión se mueve forward en esa dirección, hay personas que entienden que eso es que va a ocurrir antes y otras que entienden que va a ocurrir después. Es decir, que en inglés habría personas que con la frase de move forward entenderían que si originalmente la reunión era a las 12 y se va a mover 2 horas forward, entonces sería a las 10 de la mañana y habrá personas que entiendan que entonces va a ser a las 2 de la tarde. Sería como si en español cuando dijéramos que se adelantó la reunión, hubiera personas que lo entendieran como que ocurrió antes de lo pensado al principio y otras personas como que ocurrió después. Nuevamente, creo que en español no se presta esta ambigüedad. Y digo creo porque una cosa que le ocurre a las personas que hablan inglés es que los grupos de personas que conciben, o sea, las personas que piensan que move forward significa que es a las 10 de la mañana en lugar de a las 12, de pronto no conciben la otra interpretación, ¿no? De pronto se dan cuenta de que hay personas que dirían que a las 2 de la tarde y no lo entienden, ¿no? Pues parece ser que lo que ocurre en inglés es que hay dos maneras de percibir el tiempo. Una en la que tú te mueves en el tiempo, te mueves hacia adelante, volvemos a lo de la horizontalidad, y otra en la que tú estás estático y el tiempo fluye a través de ti. Así que dependiendo de cómo sueles entender el tiempo con respecto a ti como observador, es como interpretas ese tipo de oraciones y el cómo las expresas tú cuando hablas de eventos que ocurren. Cosa curiosa es que se ha observado que a veces varía dependiendo de la naturaleza del evento. Si lo que va a ocurrir en el futuro es algo muy importante o que a ti te crea mucha expectativa, por ejemplo, el día de tu boda,
las personas tienden a percibirlo desde una perspectiva en la que ellos se mueven hacia el futuro, ¿no? El tiempo es estático y tú te mueves hacia él, cada día te acercas más al día de tu boda. Y en cambio, cuando lo que va a ocurrir es algo desagradable o indeseable, el final de tus vacaciones, por ejemplo, pues las personas tienden a percibirlo como que ellos están estáticos e inevitablemente el tiempo fluye a través de ti, ¿no? El tiempo viene hacia ti. De manera similar, se ha observado que el hecho de ver el tiempo como algo estático y que tú te mueves hacia él está ligado a una experiencia emocional de más de control de tu vida, control de las cosas, mientras que el hecho de percibirlo como que tú estás estático y el tiempo fluye a través de ti está ligado con estados emocionales de ansiedad. Pero esto no quiere decir que si tú tiendes a una forma de entender el tiempo, como que tú eres estático, es que vas a ser depresivo, sino más bien lo contrario. No es que la manera de entender el tiempo influye en tu estado emocional, sino que se ha observado que más bien el estado emocional de las personas influye en cómo perciben el tiempo en ese momento, ¿no? Si tus experiencias son negativas o estás en un estado de ansiedad o depresión, es más usual que las personas perciban el tiempo como algo que inevitablemente va a llegar a ti mientras tú estás estático. Y en cambio, si tu estado emocional es más positivo, es más usual que la gente perciba que el tiempo es algo que está estático y tú te mueves hacia él, tú te acercas al futuro. Esto yo en lo personal, eh, yo en lo personal siento que tiene más sentido lo otro, que nosotros estamos estáticos y el tiempo fluye a través de nosotros. La otra interpretación me parece que implica una especie de ilusión de control, como si tú decidieras moverte hacia el futuro y pudieras decidir no hacerlo, cuando eso no es verdad. Entonces, si yo tuviera que elegir lo que más tiene sentido para mí, creo que es que el tiempo fluye y pues eventualmente te alcanza, aunque tú no hagas nada. ¿Tú cómo lo interpretarías escuchando estas dos maneras de percibirlo? Creo que de esta manera en la cual lo interpretas tú definitivamente. También por cuestiones de cómo lo concibo, ¿no? De cómo concibo el fluir del tiempo y cómo concibo no pienso que el tiempo es algo al cual yo a los eventos me les acerque yo, ¿no? Que simplemente yo estoy controlando los acontecimientos futuros y me voy acercando a ellos. No, más bien creo que lo concibo como un fluir, así como lo mencionaste. Y lo había pensado en otras ocasiones, no en esos términos, pero sí es a lo que más se parece mi concepción del tiempo. Muy Recuerdo, bien. Ujú. perdón, recuerdo esta cuestión de la determinación de la realidad a partir del lenguaje y hace mucho tiempo un profesor, me parece, no me acuerdo si era de la facultad o de otro lugar, nos mencionaba un ejemplo de la primera vez en los cuales los indígenas americanos vieron barcos grandes, ¿no? Y bueno, él decía que en el lenguaje de los indígenas no había una referencia a esa clase de objetos. Por lo tanto, ellos veían otras cosas, ellos veían nubes enormes, o que ellos veían seres grandes, o qué sé yo, algo que se parecería a su referencia directa, ¿no? Ah, había posturas aún más radicales que decían que incluso ni siquiera los veían, ¿no? Que ni siquiera veían los barcos. Y bueno, eso es complicadísimo, porque si no tienes una referencia de los objetos, pues no es como que no lo veas, ¿no? No es como que tu lenguaje que tienes acceso a él, tu stock de conceptos, los utilices siempre para nombrar cosas y que si no lo tienes, algo, no tienes pues ahí en tu almacén de conceptos, una palabra que describa eso, pues simplemente no lo ves. No, pues no, creo que así no funciona, ¿no? Pero es parte de una postura muy radical al respecto, ¿no? Es una Sí, postura muy sí. radical. Que era rarísimo. Y ahora que tú estás describiendo todo esto, pues recordé de aquel ejemplo que siempre se me hizo muy extraño y que bueno, sale a colación con todo esto. Sí, ahora que lo mencionas, yo también conocí ese ejemplo y lo mismo, a mí me parecía una interpretación bastante extrema de esto, ¿no? Que decir que
que no tenían concepto, no lo tenían en su lenguaje, nunca habían visto uno y no lo vieron. No, hasta que ya era muy tarde, ¿no? O hasta que había Sí, llegado a la costa. hasta que los aplastó. No, Exacto. ah, Pues, que eh, es que es muy bien. rarísimo, porque también, entiendo, por ejemplo, estas nociones de temporalidad, y me imagino ciertas culturas precisamente prehispánicas, en las cuales la temporalidad es circular, y el lenguaje hace referencia a esta circularidad del tiempo. Incluso hay ciertas hipótesis acerca de la aceptación de la tragedia. ¿Por qué? Por la misma cuestión de la circularidad del tiempo, ¿no? Entonces, esta cuestión de cómo el lenguaje representa nuestra realidad, más bien cómo concebimos nuestra realidad, está bien interesante. Sí, la verdad es que a mí me pareció fascinante toda esta cuestión de, bueno, del lenguaje, la cognición, pero especialmente lo último, todo esto de la experiencia subjetiva de conceptos como el tiempo, de cómo lo expresamos en el lenguaje, cómo cambia la manera de entender el tiempo dependiendo de la lengua que hables, cómo lo percibimos a nivel psicológico dependiendo de nuestro estado de ánimo. Eh, Quizá si leo más cosas sobre este tema, igual podría ser algo que retomáramos en otro episodio. Pero bueno, de momento te cedo la palabra, Álvaro, para que nos cuentes lo que has preparado para hoy. Bien, y antes de empezar con mi tema, recuerdo últimamente he estado leyendo un poquito de epistemología folk, y es como parte de cómo la gente conoce, la gente común. O sea, cuando me refiero a gente común, no es en un sentido peyorativo, sino gente que no está familiarizado con los conceptos filosóficos. Porque pues el filósofo suele abstraer ciertos conceptos como el de tiempo, como el de intuición, hacerlos complejos. Y bueno, ¿cuál sería la noción de lenguaje y tiempo o la representación del tiempo para la gente común, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros, la gente puede teorizar, los filósofos, los psicólogos, acerca de cómo sería nuestra cognición a partir de la representación del lenguaje, del tiempo, pero ¿qué pasa en la calle? ¿Cuál sería la intuición de la gente? Y cómo funcionan y cómo se comportan a partir de esas intuiciones folk. Y está interesante, está muy interesante. Posteriormente también deberíamos de hablar algo así. Bueno, eh, para no perder la tradición en Máquina de Experiencias de hablar de temas de lenguaje y psicología, hoy hablaré de las falacias. Esto tiene que ver directamente con el tema de la argumentación, que Lorena está muy familiarizada con estos temas, los debates, la creación de argumentos, la selección de argumentos, eliminación de argumentos porque son malos, pero vaya, esta clase de mecanismos de selección, de elaboración, de argumentos no es gratuito, no es como que uno vaya por la universidad, por la calle, con su familia, con su grupo de amigos, elaborando argumentos válidos y que uno así se comunique con la gente cuando uno va a tener una discusión. Y este es el asunto, las discusiones argumentadas. Si bien la finalidad de la argumentación es precisamente no caer en las falacias, que las falacias a grandes rasgos son un intento de argumento, pero que está mal elaborado. Está mal elaborado y que además en ocasiones es algo tramposo. Y añado aún más, en ocasiones de manera deliberada y en ocasiones de manera inconsciente. Hay unas especies de reglas implícitas y reglas explícitas a la hora de argumentar que cuando estas reglas se rompen, pues estamos cayendo regularmente en falacias, en malos razonamientos, en razonamientos tramposos. Y como lo digo, no siempre son conscientes. En ocasiones sí lo son y mucho, y es a lo que voy a intentar esbozar en esta ocasión. Bien, para comenzar a describir estas cuestiones, hay dos especies de falacias, dos clases muy grandes de falacias. La primera es aquellas falacias que caen en orden de lo formal, es decir, en el mero análisis lógico de los argumentos. No sé, de nuestras premisas, que nuestras premisas tengan problemas y que no se siga la conclusión, o que existan problemas con la conclusión y que no tengan que ver con las premisas.
Para los que no están familiarizados con esos temas, cuando uno da un argumento, este argumento tiene que sostenerse de razones, razones que justifiquen este argumento que yo estoy dando. Si no doy argumentos, si no doy razones, o en palabras más técnicas, estas razones podemos traducirlas como premisas. Si no doy razones, pues mi argumento se convierte en una simple opinión. Bien, entonces todo el análisis de la construcción de estas premisas, de las conclusiones, si se siguen o no se siguen, si hay un problema entre las premisas, todo este análisis de falacias es formal. De eso no vamos a hablar, no vamos a hablar de las falacias formales, vamos a hablar de las falacias informales, de las falacias que se dan en el lenguaje natural cuando se intenta discutir con las personas, cuando intentamos defender un punto de vista y que nuestro error al argumental no es un error técnico, sino pues un error del lenguaje, sí, pero también un error, bueno, una especie de trampa, para no nombrarle un error, porque a veces las falacias están ahí mezcladas con argumentos válidos y son en ocasiones difíciles de detectar. Ah, bueno, para comenzar a describir estas falacias, nosotros cuando argumentamos, cuando discutimos con las personas, solemos hacer algo, un mecanismo muy curioso y que ya hemos hablado de esto también en episodios anteriores. Solemos extraer conclusiones muy apresuradas, muestras muy pequeñas, muy, muy pequeñas. Quiero mencionarles un ejemplo de un pensamiento falaz, de una conclusión falaz. Cuando muchas personas, cuando muchos barcos, perdón, a lo largo de la historia, pensemos en 5 barcos a lo largo de la historia y 2 aviones naufragan en el Triángulo de las Bermudas, nosotros automáticamente extraemos las conclusiones de que ahí hay algo malo. Ahí pasa un fenómeno místico extraño que hace que ahí caigan los aviones y se hundan los barcos. Lo que pasa es que es una muestra muy pequeña y si nos vamos y analizamos este mismo fenómeno en otros lugares, nos vamos a percatar de que hay sitios mucho más peligrosos, donde se hunden más barcos, donde caen más aviones, pero no tienen esa misma carga mística, ¿no? Estamos extrayendo conclusiones apresuradas de algo que no es una muestra pues muy pequeña, ¿no? Y esto se sigue de un montón de razonamientos cotidianos que hacemos de manera pues muy común, bastante común. Pensemos en un fenómeno, en el fenómeno de los extranjeros, ¿no? Regularmente un extranjero que se comporta adecuadamente en un país que no es el suyo, pues no va a llamar jamás la atención. Va, trabaja, vive adecuadamente, paga sus impuestos, se comporta cívicamente, pero el extranjero que va y no se comporta de la manera adecuada y rompe la ley y comete crímenes, ese sí va a ser, ese sí va a llamar la atención. Cuando nosotros nos llega esta clase de información de esta clase de extranjeros que se comportan no adecuadamente, extraemos apresuradamente información y decimos, los extranjeros son un problema, no deberíamos de aceptar la inmigración. Entonces esto ya va cobrando sentido cómo elaboramos argumentos falaces a partir de cosas como esta, apresurar información de una muestra muy, muy pequeña. Otra clase de razonamiento o una otra clase de falacia así muy, muy general, porque vamos a ir especificando en falacias más concretas, es olvidar alternativas. Pensamos casi siempre, bueno, esta es una manera de razonamiento falaz, pensar que solamente hay 2 alternativas, por ejemplo, de un problema. Tenemos el problema, no sé, de la seguridad pública y solamente tenemos 2 alternativas en la seguridad pública. Combatir la delincuencia con la violencia o olvidarnos de ellos. ¿Qué hacemos? Es una falsa disyuntiva. Si vamos a combatir a los delincuentes con violencia, se nos coloca como una alternativa A, o convivir con ellos y dejarlos en paz. Alternativa B, no. No hay solamente estas 2 alternativas, hay más alternativas que podemos hacer. Entonces, esta clase de razonamiento, el que olvida alternativas, también es un razonamiento falaz y es un razonamiento muy, muy común, más común del que se piensa. Ah, hacer correlaciones
falsas, aventuradas y que damos por verdaderas. Por ejemplo, leía un texto que se llamaba Las claves de la argumentación, que me sirvió para preparar el tema, de Winston, muy, muy, muy sencillo. Lo vamos a poner también en la página para que si quieren accedan a él. Y es que correlación no significa causalidad. Y a veces se piensa que algo que está correlacionado es causado por eso mismo. Uno de los ejemplos que coloca el autor de este texto, Las claves de la argumentación, es que da el ejemplo de que cuando te casas, la gente cuando se casa, regularmente el deseo aumenta. Entonces la cuestión de el casarse y el deseo están correlacionadas, pero una no causa la otra. Eso no causa la otra. Puede ser que el hecho de estar casado abra la puerta a la correlación del deseo, pero el deseo o el deseo no causa el estar casado y el estar casado no causa el deseo. Incluso estas relaciones pueden darse de manera aislada, la pareja que no está casada puede desearse y las parejas que están casadas pueden no desearse. Es decir, correlacionar cosas que no están, a primera vista parece que una es causa de la otra, pero simplemente es una correlación de una serie de variables más amplia que la causa es otra. Bien. Entonces vamos a caer en las falacias más específicas. Una de las falacias más formales cuando uno intenta argumentar, y bueno, creo que no lo mencioné al principio, pero la finalidad, al parecer, del argumentar es exponer tu punto de vista que sea válido y convencer o derrotar el argumento de tu contrincante, pues utilizando mejores argumentos que venzan a los argumentos del contrincante. Que esto ya de entrada es dificilísimo, ¿no? Porque como aquí ya yo había hablado hace mucho tiempo con Lorena y le sigo diciendo lo mismo. Antes la argumentación me parecía una herramienta fenomenal. Todavía me parece, pero cada vez estoy menos convencido de que la argumentación sea un instrumento que funcione. Debería de funcionar en las personas, deberías de ir por la vida intentando argumentar de manera válida, pero yo no sé qué tanto funcione esto. Pero la cuestión de las falacias, eso es independiente, me parece. Bien. Una falacia muy famosa, la falacia ad hominem, que significa bueno, básicamente esta falacia es no atacar al argumento que están elaborando, sino atacar a la persona que está dando el argumento. Y pensemos en los políticos. Cuando un político da un punto de vista razonable, que quizás sea verdadero y que quizás sea importante, lo que se hace inmediatamente cuando este político no es de nuestras preferencias es, pero ¿cómo le van a hacer caso a este fulano si es de tal partido? Oye, pero eso es independiente. Quizá este tipo lo que está diciendo tiene razón. Está bastante de pensar lo que está diciendo. Pensemos en el argumento. No, no, no. Inmediatamente, por ser quien es, está invalidado el argumento. Y es una falacia, es terrible esta falacia. Intentar derrumbar el argumento simplemente porque es esa persona, ¿no? Atacar a la persona, no atacar al argumento. Pero ¿cómo le vas a creer a ese fulano? Velo nomás, ni confiable se ve. Pues es que, ¿no? El argumento se sostiene independiente del tipo, independiente de quién sea ese fulano que lo está diciendo, ¿no? Bueno, eso es muy difícil de diferenciar en las discusiones cotidianas porque no solemos hacer esto de manera automática. Ya cuando estás un poco más entrenado en las cuestiones de la argumentación, te percatas que el argumento debería de sostenerse individualmente, a pesar de quién diga el argumento. Bien. Ah, bueno, el argumento por ignorancia o ad ignorantiam, apelar a la ignorancia. ah, es arguir que una afirmación es verdadera solamente porque no se ha demostrado que esa es falsa. Y bueno, aquí el ejemplo clásico es eh, el de Dios, ¿no? Dios existe.
Claro que existe. ¿Por qué no existe? Nadie ha demostrado lo contrario. Nadie ha demostrado que Dios no existe. Entonces, por lo tanto, Dios existe. Eso es un pensamiento falaz. Y es un pensamiento que apela a la ignorancia. Recuerdo en los juicios de los años 60, me parece 60 o 50, de los directores de cine en Hollywood, en Los Ángeles, y a todos se les acusaba de ser comunistas. Son comunistas, todos son comunistas. Y bastaba con la acusación de ser comunistas. ¿Qué pasaba? Compruébame que no eres comunista. Mientras no me compruebes que no eres comunista, eres comunista. Apelar a la ignorancia es un razonamiento bien tramposo. ¿Eres ladrón? Demuéstrame que no eres ladrón. Eso es complicadísimo. Muy bien. Apelar a la piedad. La falacia ad misericordiam o apelar a la piedad. Bueno, para poner una especie de paréntesis, todas estas falacias ya fueron descritas desde el medievo, por eso están muchas de ellas, su descripción es en latín, porque ya son muy viejas y porque la discusión argumentada, pues, es muy antigua. Bien, apelar a la piedad. Esta es una clase de falacia también muy común. Maestro, por favor, no me repruebe. Mire, reprobé todos los exámenes pasados, pero si repruebo este, me van a correr de la escuela. Pues, híjole, aparentemente esto no es un argumento, pero sí, dice, es una falacia que apela a la misericordia. Por favor, no me repruebe porque me van a correr de la escuela. Creo que yo pensaría que qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo reprueben. A lo mejor no se merece estar ahí en la escuela. Pero pero quizás sí me conmueve, ¿no? Sí me conmueve y digo, bueno, esta persona a lo mejor de verdad tiene muchos problemas, su condición en su casa es terrible, bueno, le voy a dar otra oportunidad. Y funciona, y funciona, y funciona muy seguido. Bien, otro argumento es otra falacia, la falacia ad populum. Apelar a lo que la mayoría diga, apelar a lo que el pueblo dice, todo el mundo lo hace. ¿Por qué te gusta tanto utilizar Apple? Es que todos lo tienen, debe de ser muy bueno. Todos utilizan sistema operativo iOS, debe de ser buenísimo. No lo entiendo, pero es muy bueno. Muy caro, pero debe ser mejor que Android, ¿no? Este, bueno, este ejemplo a lo mejor nos enojan con eso, ¿verdad? Pero es para describir este argumento, ¿no? Pero en la política esto suele ser muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Es confiar una decisión importante que requiere ser verdadera a la opinión de las mayorías. Y esto es peligroso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una decisión técnica? Una decisión que necesita ser analizada por científicos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Que se debe de legalizar el consumo de drogas, de la marihuana o no? No, pues que no, porque pues eso es un pecado, ¿no? Va a contestar quizá la mayoría, eso es un pecado, va contra la moral, contra las familias. No, que no se legalice. No, ya dijo la mayoría que no se legalice y no se legaliza. Pues eso no es algo, eso es una falacia, es un razonamiento falaz, es una variedad de un razonamiento basado por la autoridad. La mayoría lo está diciendo, la mayoría decide. Y bueno, son de las partes oscuras que podemos describir de la democracia, que eso lo podemos dejar para después también. Ah, Y también, bueno, supongo que em, matizar que no es el hecho de que no esté bien que se haga lo que la mayoría vote, ¿no? Sino es el hecho de pensar que si la mayoría piensa que esto es verdad, pues debe ser que esto es verdad, o debe ser que esto así es como debe ser, ¿no? Y no necesariamente. Muchas personas pueden estar equivocadas. sí, qué bueno que haces ese matiz. No, no, no es lo que quiero decir. No quiero decir que no es importante la representación de las personas, porque vaya que lo es y vaya que estoy convencido de ello. Pero hay cuestiones técnicas en las cuales no debería ser decisión de la mayoría, porque son cuestiones técnicas. Bien, otra falacia es dar una definición persuasiva, una definición cargada, que intenta ser neutral. Esto es una definición muy sutil,
perdón, esta es una falacia muy sutil porque cuesta trabajo encontrarla. Por ejemplo, si yo doy una definición de, si un tipo de derecha da una definición de un tipo de izquierda y da una definición que aparenta ser académica, pero está muy cargada. No sé, pensemos. Qué es una persona que se dice ser de izquierda? Pues es un tipo emotivo que aspira a utopías y esas utopías nunca van a llegar, por lo tanto llega a cometer errores garrafales económicos y en aras del bienestar social. Pues no, esa es una definición persuasiva, ¿no? Eso es una definición que está muy cargada, ¿no? Igual, si mi definición de una persona de derecha es igual de cargada, es una mala definición y por tanto es falaz. En el texto que les menciono de las claves de la argumentación, se da un ejemplo de Beers, del Diccionario del Diablo, y él define fe como la creencia sin pruebas en lo que está diciendo una persona que habla sin conocimiento de cosas inauditas. Y bueno, eso puede ser una definición de fe, pero está muy cargada de otra clase de definición de fe. Bien, descalificar la fuente, otra clase de falacia. ¿De dónde sacaste esta información? No la sacaste de Wikipedia, ¿verdad? Porque no, todo lo que venga de Wikipedia no es válido. Bueno, que descalificar de dónde venga la información antes de decir si es verdadera o es falsa es un razonamiento falaz. No podemos decir simplemente, ay, es un estudio de la UNAM. No, ni lo voy a leer porque seguramente está mal hecho. Pues claro que no, así no funciona. Primero analizas el argumento y posteriormente haces tus juicios, ¿no? A posteriori. Eh, este argumento, perdón, esta falacia ya la mencioné un poco anteriormente, se parece a la que dimos al principio, pero este es el falso dilema. Reducir las opciones que se analizan solamente a dos, como si fuera, como si fuera solamente esta falsa disyuntiva entre un dilema. Pensar o estás o estás a favor de la vida o eres un asesino. Pues eso es una falsa disyuntiva, eso no describe el problema en el caso, por ejemplo, del aborto. O estás a favor de la vida o eres un asesino. No, las cosas así no son de simples. Usted está cometiendo un pensamiento falaz, está escribiendo un argumento falaz y se llama falso dilema. Otro de las falacias más comunes y que cometemos a cada rato es el hombre de paja. Caricaturizar la opinión de nuestro contrincante para no atacar el argumento, sino atacar esa caricatura que nosotros mismos estamos construyendo acerca del argumento de nuestro contrincante. Y bueno, esto es muy común. Caricaturizamos estos argumentos para poder atacarlo, porque quizá el argumento es complejo, es correcto, entonces no podemos utilizar eso, ¿no? No podemos atacar al argumento como tal, quizá por no ser capaces o quizá simplemente por trampa. No sé si te ha pasado eso, Lorena. Justamente estaba pensando que esta de crear y atacar a un hombre de paja, siento que se utiliza mucho en política. Por ejemplo, cuando es lo primero que se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, cuando se denigra el feminismo, tomando como ejemplo una caricatura del mismo, ¿no? Una versión distorsionada en la que justamente se muestran los ejemplos más escandalosos, más radicales de cosas que han dicho o hecho personas concretas en el nombre del feminismo y diciendo esto es el feminismo, ¿no? Así de absurdo, de extremo, de poco razonable es lo que promueve el feminismo. Mira lo que dicen las feministas. Y bueno, y se me ocurre este ejemplo porque lo veo mucho últimamente, pero con otros temas también sucede muchísimo. Sí, exacto. Utilizar solamente los ejemplos seleccionados, ¿no? Como argumento, que no, que no describen la complejidad del movimiento, en este caso. Otro de las falacias más comunes es la petición de principio. Usar de un modo implícito
la conclusión, o sea, nuestro argumento como tal, como una de las premisas. Y este ejemplo que voy a decir es muy famoso. Ya la traigo contra Dios, discúlpenme, pero son los ejemplos que son más comunes, ¿no? Dios existe porque lo dice la Biblia, lo que es verdad, porque pues después de todo Dios escribió la Biblia. Esto es un ejemplo de petición de principio. ¿Por qué existe Dios? Porque viene en la Biblia y además Dios escribió la Biblia. ¿Qué pues? Ni modo que no. Pues no, así no es una petición de principio y se utiliza también en filosofía, este, en la moral, incluso en la estética. Pero bueno, ya deberíamos de profundizar más al respecto. Ah, otra de las falacias al estar discutiendo es colocar pistas falsas, salirse de la discusión. Por ejemplo, una discusión de la naturaleza de la que acaba de mencionar Lorena acerca de los movimientos sociales como el del feminismo, colocar pistas falsas. Pero ¿qué pasa con aquella muchacha que quemó tal estatua y que se le brincó la gasolina y que quemó al señor? Y a lo mejor es posible, de verdad, que una chava haya quemado a un tipo, ¿no? Y que lo golpeó y lo pateó, qué sé yo, ¿no? Pero, ¿y qué? Es problema y es responsabilidad moral de la chava que hizo esto, no del movimiento. Eso es una pista falsa que están colocando ahí para desvirtuar el argumento original y decir, el argumento va en este sentido, en un sentido de defensa hacia el feminismo, pero miren, ahí está una pista falsa. Desviamos el argumento para hablar acerca de cómo hay gente muy violenta dentro de este movimiento. Ay, güey, pues hay gente violenta dentro de todos los movimientos. Esto es una realidad. No hay gente violenta solamente dentro del feminismo. Hay gente violenta dentro de los movimientos de derecha, gente de los movimientos incluso pacifistas. Hay gente violenta donde sea. No tiene nada que ver con el movimiento. Creo que ves la naturaleza de las personas que se acercan a los movimientos en general. Y dentro de todos los movimientos y dentro de la política en general hay versiones moderadas y versiones radicales, ¿no? Pero de todo. En la izquierda hay versiones moderadas y versiones radicales y en la derecha también. Y justamente elegir esos ejemplos muy escandalosos de estas versiones radicales para invalidar todo el movimiento, toda la perspectiva, pues es tramposo. Sí, 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 muy, muy, muy tramposo, bastante tramposo. Y hablando de trampas, una de las últimas falacias que voy a escribirle es el de la falacia de las preguntas complejas. ¿Ya dejaste de golpear a tu esposa? ¡Ah! No, ¿qué contestas a eso? Y esta clase de preguntas complejas y de razonamientos falaces se dan en interrogatorios como los que mencionó Lorena en el episodio pasado. ¿Qué estabas haciendo? Más bien, ¿por qué planeaste asesinar a fulano? No, no, pues espérate, yo no planeé asesinar a nadie, ¿no? Eh, y bueno, a estas preguntas complejas, la respuesta que se sigue es un sí o un no, simplemente. ¿Eres tan egocéntrico como eras antes? Pues, ¿cómo que eras tan egocéntrico como era antes? ¿Tienes que contestar un sí o tienes que contestar un no? Y son preguntas bien recurrentes y que Ese se es el utilizan momento en en el el que argumento. ya pierdes amistades, Sí. cuando salen esas Definitivamente. frases en el debate. Sí, exactamente. ¿Qué te importa? Es la respuesta. Bueno, quería terminar con una falacia que no estaba en el listado original, pero que siempre la tengo muy presente y es la falacia del costo hundido. Es relativamente famosa en economía, también es famosa en leyes, no tanto en argumentación. La describen en la serie de Mejor llama a Saúl, está bastante interesante, y consiste en otorgarle valor extra a algo que ya está totalmente desahuciado, ¿no? Pensemos en un negocio en el que ya invertimos
muchísimo dinero, ya invertimos muchísimo tiempo y no dejamos este negocio porque ya invertimos mucho dinero y ya invertimos mucho tiempo. ¿Cuál es el razonamiento correcto? Pues dejar el negocio porque no nos deja dinero, hay que perder dinero y tiempo, pero no. Aquí actúa un mecanismo extraño, el denominado falacia del coste hundido. ¿Qué voy a hacer? En vez de dejar el negocio, no, 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 no. ¿Cómo voy a perder tanto dinero y tanto tiempo? Mejor le invierto más dinero y más tiempo para ver si funciona. Y esto mismo funciona de la misma manera con las relaciones. ¿Cómo voy a perder una relación de 10 años? Pues sí, la pasé muy mal, pero también la pasé en momentos bien. Además, son 10 años de mi vida. ¿Qué voy a hacer? No, mejor no cortamos. Vamos a intentar recuperarlo. Y ahí Vamos a fueron tener un otros hijo. 5. Vamos a tener un hijo, sí. La falacia del coste hundido aplicada a la vida misma. Y bien, creo que las falacias son muchísimas más. A lo largo del estudio de la argumentación se han descrito todavía más falacias. Estas son como muy, muy generales, muy clásicas, pero a lo largo del estudio de la argumentación, en la actualidad hay estudios muy, muy serios de la argumentación, unos que se enfocan más a lo teórico, otros que se enfocan más a lo pragmático, otros que se van por el lado del lenguaje, otros que se van por el lado del lenguaje natural, cómo funciona y por qué algunas cosas no son falacias, sino simples mecanismos del lenguaje natural. Y, y pues bueno, es un área bastante rica, bastante interesante. Quizá yo ya me desahogué al principio diciendo que me decepciono de la argumentación, pero no, no me decepciono de la argumentación, me decepciono de la gente. Pero bueno, entonces, Me es acuerdo, que, antes de que cerremos, me acuerdo de otra que es la de pasar del cómo son las cosas a que así deben ser las cosas, ¿no? O que las cosas deben ser así, porque ese es el estado natural de las cosas. Por ejemplo, cuando la gente dice que la homosexualidad está mal y prueba de eso es que no sucede en la naturaleza. No ves a otros animales teniendo comportamientos homosexuales. Eso es algo que es una depravación humana, ¿no? Cuando, bueno, para empezar, eso no es cierto, que no se ve en comportamientos homosexuales en otros animales, pero suponiendo que sí, que los seres humanos fuéramos los únicos que tenemos esa clase de comportamiento sexual, pues lo descriptivo no implica lo prescriptivo, ¿no? Es natural que los animales tengan comportamientos violentos entre ellos, por ejemplo, y no por eso decimos que se debe aceptar el comportamiento violento en las sociedades humanas, porque es lo que se ve en la naturaleza, ¿no? Si la naturaleza es así, es que debe ser así. es Y, y, la y también falacia me acuerdo, naturalista. eso, exactamente. Y también me acuerdo de una que es más o menos lo contrario, el pensar que el pasar de lo que debería ser a que de hecho es que tiene que ser así, ¿no? Porque así es como yo me imagino que debería ser. Creo que esta falacia tiene un poco más que ver con los sentimientos del argumentador o con el deseo de que algo sea de esa manera. Por ejemplo, cuando alguien dice, es que tiene que haber un Dios. Hoy no sé, no sé por qué hoy estamos metiendo a Dios en todos los ejemplos, pero por ejemplo, cuando alguien dice que es que tiene que haber un Dios, porque es que si no, ¿qué sentido tendría todo, no? ¿Qué valor tendría la vida? ¿Qué significado tendría todo lo que hacemos en el mundo? Es decir, sería muy desolador que no existiera Dios y esos no son los sentimientos que quiero tener, ¿no? Me choca tanto el escenario de que Dios no exista y lo vacío que eso me haría sentir, que mi conclusión es que tiene que existir, ¿no? Porque si no, qué triste sería todo. Cuando en verdad este razonamiento no le aporta solidez al argumento de que Dios existe, es irrelevante. El hecho de que sea desolador para mí que Dios no exista, no quiere decir que por eso tiene que existir. Sí, exacto. Hay un psicólogo muy, muy famoso en la actualidad, se llama Peterson, creo que lo conoces. Sí. Debatió con Zizek hace poco y él habla acerca de las jerarquías. Y él dice, bueno, en la naturaleza hay jerarquías de todo tipo, ¿no? Y esas jerarquías funcionan. Y es de una manera para justificar que en los seres humanos las jerarquías son necesarias y son deseables, además. Ah, yo no me trago del todo el argumento porque definitivamente creo que las jerarquías en ciertos contextos sí tienen cierta función.
Evidentemente, en cuestiones laborales las jerarquías son necesarias. Evidentemente, en cuestiones educativas, pues tú no tienes la misma jerarquía que tu profesor, pero dar un salto argumental enorme para decir las jerarquías más radicales y rancias se sostienen porque las jerarquías se dan en la naturaleza. Ay Dios, eso ya apunta a cosas terribles. Y sin la finalidad de extendernos tanto, aunque esto está sabroso y no importaría tanto, eh, otra de las falacias quizá que no describí fue la de omitir premisas implícitas, pues. No decirlas, están ahí, las omitimos de manera deliberada, porque si las expresamos, nuestra conclusión se modificaría completamente. Y este es el caso de esta clase de argumentos, ¿no? Que la conclusión es algo, pues, muy radical. Se deben de, ¿Por qué se debe de aceptar la pena de muerte? ¿Por qué se debe de aceptar las guerras? Los chimpancés tienen guerras, a cada rato se matan entre ellos. La guerra es algo natural. Es más, el ser humano ha guerreado por toda su vida. Esto es natural, que la gente se mate en Oriente Medio, hay broncas. Es más, pues vamos mandándoles armas. De todos modos, eso va a pasar. Pues es que estás brincándote un montón de premisas. Te las estás brincando deliberadamente, ¿no? Y una cosa, como bien dijo Lorena, es lo descriptivo, pero eso no tiene por qué ser, no tiene por qué ser normativo lo descriptivo. No sé, de repente tengo la necesidad de pensar que estamos a un paso, a un brinco de ya tener conciencia de que lo que ocurre no es lo que debería de ocurrir así. Pero bueno. Otra cosa que me gustaría mencionar y que creo que es algo en lo que quizá no vas a estar tan de acuerdo conmigo, es que yo creo que las falacias ocurren porque es una forma intuitiva de pensar, ¿no? Son juicios muy intuitivos. Por ejemplo, dudar de la fiabilidad del argumento de alguien por el hecho de que hay algo en esa persona que puede considerarse en cierto contexto, por ciertas personas, reprobable, es algo muy natural, ¿no? Que sería el ad hominem. Dudar de la fiabilidad de la hipótesis de Freud porque él consumiera cocaína es un juicio que nos puede surgir de manera natural, ¿no? Pero una cosa no implica la otra. Hay buenas razones para no aceptar las hipótesis de Freud, pero que consumiera cocaína no es una, son otras que sí tienen que ver con su hipótesis y no con él como persona, ¿no? Pero lo que voy es que yo creo que con las falacias ocurre algo así como con los sesgos cognitivos. No tenemos, en general o en principio, no tenemos juicios sesgados de las cosas porque lo decidamos así o porque queremos engañar a otros, sino porque no estamos siendo lo suficientemente críticos como para descubrir el sesgo, ¿no? Pues lo mismo tiendo a pensar de las falacias, que no cometemos falacias sabiendo que son falacias o para engatusar a otros con nuestro argumento, aunque sepamos que no es válido, sino porque no estamos siendo lo suficientemente críticos como darnos cuenta, como para darnos cuenta de la falacia, ¿no? O por lo menos eso es lo que a mí me gusta pensar, que por supuesto que habrá autores y situaciones en las que igual sepan que su argumento es débil en ese sentido y que lo presenten como muy sólido porque quieren ganar un debate, por ejemplo en la política, pero yo eso lo veo como mucha deshonestidad intelectual. Creo que un filósofo científico político serio querría evitar hacer esa clase de argumentos, ¿no? Y que cuando ocurren, pues no es que estén intencionalmente intentando engañar al otro. A lo mejor aquí tú tienes otro punto de vista, ¿no? Que sí que lo hacen para con esa deshonestidad intelectual, ¿no? Para ganar el debate o para que gane su punto de vista, no sé. Sí, no, definitivamente qué bueno que lo mencionas porque creo que al igual que los sesgos cognitivos, las falacias la mayoría de las veces son inconscientes, son inconscientes. Ah, Creo que es mucho más raro aquellas personas que ya tienen una destreza en el argumentar y que cometen esta clase de falacias de manera deliberada. Más bien creo que son razonamientos fallidos, inconclusos,
pero que uno cuando los está elaborando, pues no se percata de eso. Cuando estás discutiendo en automático con las personas, no te percatas de que está siendo falaz, ¿no? Incluso argumentos como los argumentos de autoridad, pues uno todo el tiempo los utiliza, todo el tiempo, todo el tiempo. Lo dijo Kant, Descartes hablaba de tal cosa, Peter Singer dice esto. Entonces, creo que sí, es algo automático y bueno, está muy bien que se señale, definitivamente, ¿no? Porque el pensamiento falaz de manera deliberada, pues es terrible, ¿no? Y hay gente muy diestra en hacer eso, bastante, bastante habilidosa, pero la mayoría de las personas que no somos tan hábiles para la discusión, pues creo que somos torpes al utilizar los argumentos y caemos en falacias a cada rato de manera inconsciente. Fulanito, qué regordo, ¿qué le vas a andar haciendo caso a este carro? Sí, Y bueno, totalmente de eso es acuerdo. muy común. No, no Sí, quiero ni sí, escucharlo. ¿Qué me va a decir? Pero bueno, es parte de lo que pasa en esa cuestión de las discusiones. Y esto era el tema que quería platicarles el día de hoy. estamos de acuerdo en eso. Bueno, pues creo que ha llegado el momento de cerrar este episodio. Esperamos que hayan disfrutado del episodio número 11. Si les gusta el podcast pueden seguirnos en la página de Facebook de Máquina de Experiencias y recordarles que está disponible en Apple Podcasts, eBooks, Spotify, YouTube y Google Podcasts. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.